¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a una emisión más de su programa Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que es muy controvertido y me refiero al salario base de cotización para efectos del Seguro Social. El salario base de cotización como tal es uno de los elementos de las contribuciones en esta materia, cuotas obrero-patronales. No hay una definición como tal y sin embargo, pues aquí vamos a tratar de ser muy específicos cómo se debe integrar, qué conceptos se excluyen, cuáles son sus diferentes formas de cotizar, cuáles son los topes, todo eso. Y para ello contamos con un gran experto, el contador José Rodríguez. José, ¿qué tal? Bienvenido. Telésforo, muchas gracias, buenas tardes a todos, pues con gusto de platicar de ese tema que efectivamente, a pesar de que tiene muchos años, porque esta ley no ha cambiado en eso, al día de hoy sigue dando muchos dolores de cabeza. Así es, y muy controvertido porque la autoridad dice una cosa, las empresas dicen otra, bueno, a través del contador, y pues es llegar a un consenso, ¿no? O sea, tener los elementos, tener la normatividad, tener esos fundamentos para poder hasta cierto punto defenderse, ¿no? Ante la autoridad. Sí, es que es algo muy complejo porque el salario base de cotización pues nos sirve para dos cosas: para pagar las cuotas de seguridad social obrero-patronales, pero también cuando existe una incapacidad, un fallecimiento, para cobrarle al Seguro Social las pensiones. Así es. Y entonces las empresas quieren, para pagar, hacer el salario base de cotización lo más pequeño posible. Así es. Obviamente, cuando es para cobrar, pues quisieran que fuera lo más alto posible. El trabajador, en este caso. El trabajador, obviamente, o los deudos, lamentablemente. Así es. Y digo, la realidad supera la imaginación y podríamos estar aquí hablando horas. ¿Qué pasa cuando el deudor dice, oye, es que le voy a pagar, aquí está su pensión? Pues el señor ganaba 300 pesos diarios. No, mi esposo ganaba 1,000 pesos o 500. Uh-huh. Entonces, no hay tema para hablar por horas. Así es, y pues vamos a arrancarnos porque también sí. hacer la diferencia del salario diario integrado que establece la Ley Federal del Trabajo, que es otra cosa, ¿no? Que desgraciadamente, yo ahí sí digo... Se parece, ¿no? No, y digo desgraciadamente porque el SUA le llama salario diario integrado. Uh-huh. Y eso es un error para mí, garrafal, porque es salario base de cotización. Si lo vemos, salario base de cotización puede ser de este tamaño y salario diario integrado puede ser de este tamaño, porque ese no tiene tope, se integra absolutamente al 100% todo lo que reciba el trabajador. Uh-huh. Y el salario base de cotización, como lo acabas de decir, lo regula la ley del Seguro Social, y el salario diario integrado la Ley Federal del Trabajo. Son cosas totalmente distintas. Así es. Entonces, en materia de Seguro Social hay un artículo que te habla de la integración del salario base de cotización, pero no hay una definición como tal. Y en esa integración, ¿qué conceptos metemos? ¿Cuáles vamos a sacar? ¿Y cuáles son los controvertidos, ¿no? Sobre todo también. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, si vemos efectivamente el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, palabras más, palabras menos, lo que dice es que el salario base de cotización se conforma con los pagos hechos en efectivo o en especie que percibe el trabajador por su trabajo. Uh-huh. Y ahí ya empezamos con un poquito de complejo, porque ahorita, bueno, vamos a ver. Entonces, si nos quedamos en esa definición, pudiéramos pensar que integra todo. Pero el mismo artículo 20 dice, excepto, dada su naturaleza, que se pueden excluir, son 9 fracciones, las mencionamos muy rápido, uh-huh. Los instrumentos de trabajo, el ahorro, las aportaciones adicionales que el patrón efectúe para el seguro de retiro, cesantía y vejez, las aportaciones al Infonavit y la PTU. Uh-huh. La alimentación y la habitación cuando se entreguen de manera onerosa. Y esta ley define lo que debe entenderse por oneroso, uh-huh. que es que el trabajador pague cuando menos por cada uno de estos conceptos el equivalente al 20% de la UMA. Uh-huh. Ahí hago un paréntesis muy importante. Si todos vemos la ley dice del salario mínimo. Desgraciadamente, los legisladores no se han preocupado por actualizar la ley, y aunque si vemos una ley al día de hoy, dice salario mínimo, debemos leer unidad de medida y actualización. Así es. Las despensas, cuando su monto exceda el 40% del valor de dicha UMA. Los premios de asistencia y los premios de puntualidad, cuando no excedan del equivalente al 10% del salario base de cotización. Si excede, pues se entrega solo excedente.
las aportaciones para fines sociales, donde la ley específicamente menciona los planes de pensiones. Pero ahí yo creo que podríamos encuadrar todo lo que es previsión social, que ahorita lo vamos a tocar. Claro. Y por último, el tiempo extra establecido dentro de los márgenes que establece la Ley Federal del Trabajo. En principio son los únicos conceptos que pudiésemos excluir. Todo lo demás, le llamemos como le llamemos, en principio forman parte del salario base de cotización. Sí. Oye, José, pero ¿no sería contradictorio? Porque a final de cuentas, el artículo 27 es enunciativo más no limitativo. O sea, cuando te dice estas son 9 fracciones, pero la misma norma te dice estas son, porque a final de cuentas dice entre otros. O sea, es enunciativo más no limitativo. Gracias. Pero sobre todo es porque es dada, si te diste cuenta, es porque es dada su naturaleza. Y tú lo dijiste hace ratito bien. ¿Cuáles son las que integran? Las que se dan por su trabajo, ¿no? El salario, el aguinaldo, la prima vacacional, todo eso se da por su trabajo. Pero las que no se dan por su trabajo, dada su naturaleza, nos están poniendo los ejemplos. Porque obvio que no es un diccionario y no nos pudieran dar todas las que querramos. Pero entonces, a contrario censo, yo puedo considerar todas las que, dada su naturaleza, son remuneraciones que no se otorgan por el trabajo, ¿no? Que ahí es donde hay que tener esa seguridad de decir, oye, ¿cuáles no se otorgan? Ejemplo, una canasta navideña. Es una prestación que das en especie al final del año. ¿Se entrega o no por su trabajo? Es que ahí son temas muy subjetivos. ¿Por qué? Porque, y de acuerdo a las tesis y jurisprudencias, se entiende por su trabajo cuando, ahora sí que el empleado va directamente relacionado a un cambio. Tú qué me das y yo qué te doy. Claro. En cambio, la canasta navideña, pues por eso se le da, porque digo, al ser previsión social hay que cumplir con otras reglas, se le da a todos. Oye, pero es que él trabajó y él no trabajó. Esa es la muestra de que no va en función de su trabajo. Correcto. Entonces, coincido contigo en que la canasta navideña no debe de formar parte del salario base de cotización. Así es. Y tomando esta muestra como ejemplo, así podemos considerar varios. Ejemplo, el Día de las Mamás, que mandas a comprar arreglos florales, ¿no? Y al esposo incluso le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, si es un presente para tu esposa, eres casado, tienes novia, bueno, de preferencia los que son mamás, ¿no? Son madres. Entonces tú en ese momento dices, a ver, vamos chécate cuántas mujeres son, cuáles son mamás, y vamos a darles ese presente, ¿no? Así es, sí. Entonces vendría siendo otro ejemplo, como lo que bien dices, no hay una prestación de servicio para darles eso. No es una contraprestación, un a cambio de. Así es. Por el simple hecho de ser madre, tiene derecho al presente, llamémoslo. Claro. Y sí, y eso para que también tomemos en cuenta, digo, aunque es otra materia de la universalidad, ¿verdad? Que a final de cuentas lo estás poniendo a disposición de todas. Así es. Pero las que sean mamás, porque a lo mejor dentro de ellas algunas pues decidieron no tener hijos y vamos, no se le puede dar un presente a alguien que no es mamá. Vamos. Así es, exactamente. Digo, porque romperías la regla, ¿no? O sea, pero la prestación se puso a disposición de todos, ¿no? Sí, y sucede lo mismo con el Día del Padre, ¿no? Exactamente, son funciones. Nada más por el simple hecho de ser papá tiene derecho a un presente. No va en función de su trabajo, no va de la mano. Entonces eso pues no es a cambio de su trabajo y por lo tanto eso no forma parte del salario base de cotización. Claro. Entonces, hablando de ese artículo 27, que es pues, prácticamente el que regula cómo se integra, ¿no? Cómo se integra el salario base de cotización. Y ahí tú ya lo dijiste, son esos conceptos que sí se otorgan por la relación laboral, por la prestación del servicio más bien, y las otras son por la relación laboral, más bien. Exactamente, ¿no? Es a cambio de su trabajo. Ok. Pero hay temas muy, muy interesantes que creo que vale la pena comentar porque, digo, hay tesis y jurisprudencias que nos hablan de esto. Y voy a poner 3 ejemplos que son para mí muy interesantes. El descanso laborado. Sabemos que por Ley Federal del Trabajo se tiene derecho o la obligación de laborar 6 días y un 7º día a descansar con goce de sueldo. Es correcto. Entonces hay tesis que dicen, oye, si tú le pides al colaborador que trabaje ese día, lo que le estás pagando por trabajar el domingo no debe formar parte del salario base de cotización porque no le estás pagando un sueldo. Le estás pagando o le estás dando una
indemnización. Correcto. Porque le quitaste su descanso. Uh-huh. Y lo mismo sucede con las vacaciones no disfrutadas. Pero hagamos una pausa. Digo, para que les vaya quedando claro a nuestros cuates, ¿no? Mira, es que me apasiono porque... Sí, no, y me gusta. Y te voy a decir una cosa, porque muchos han interpretado en revistas que el día de descanso puede no entrar. Yo te puedo decir por qué sí se debe pagar, ¿no? O sea, digo, con una seguridad, y no es porque sea conservador, porque ese día que laboraste, prestaste su servicio. O sea, en ese día sí entiendo que es una indemnización, pero esa indemnización fue a cambio de ¿qué? Así se le llama, porque mira, si habláramos de los conceptos como tal, el aguinaldo es un derecho, no es un salario, es un derecho. Entonces, ¿entra o no entra? Ahí es donde, y para el aguinaldo, ¿qué hiciste para ganártelo? Trabajar. O sea, lleva implícito el que hayas trabajado, porque el aguinaldo se devenga día con día, claro, conforme vas laborando. Entonces, mira, para irlo cerrando y que para nuestros amigos no les quedara duda, digo, desde mi punto de vista, si tú dices, el día de descanso laborado, ¿sí?, no integra para efectos del Seguro Social, está bien, ¿no? Yo lo digo, porque de eso se trata la charla, ¿no? De que no claro, sé, claro, si claro. yo lo digo, ¿saben qué? Sí integro, porque además los días de descanso laborados, deben ser ocasionales, ¿no? Por supuesto. A ver, aquí creo que estás tocando un tema fundamental. Es indispensable que nos quede claro que estas son opiniones que emitimos. Uh-huh. Evidentemente, el Seguro Social no va a compartir el criterio y va a decir que tiene que integrarse al salario base de cotización. Aquí nada más hago una aclaración. El descanso laborado, coloquialmente le decimos, se paga doble. Así es. Entonces, el pago sencillo, por supuesto que forma parte del salario base de cotización, eso no hay duda. Uh-huh. Pero el pago doble es lo que pudiéramos excluir del salario base de cotización, o sea... ¿Pero por qué te lo pagaron doble? Uh-huh. Porque trabajaste. Correcto. ¿No? A lo que voy es que hay tesis que avalan que como es una, o debería de ser una indemnización, uh-huh, hay elementos para excluirlo. Sí. Pero aquí ya entran otro tipo de cuestiones muy, muy importantes. ¿Qué políticas tiene la empresa? ¿Cómo uh-huh queda documentado? ¿Cómo lo manejas en el CFDI? Que hoy por hoy es claro, para todo el CFDI. Si de entrada a todo le pones sueldo, pues ya, ¿qué puedes pelear? Claro. Lo llamaste sueldo. Voy a inventar más, por eso decirlo muy, muy fácil, pues que ganar $1 diario. Si le pusiste sueldo 7 pesos uh-huh y hay un peso adicional que es el doble por haber laborado un domingo y le pusiste indemnización, ese pudiera ser un elemento para no integrar. Pero sí, por favor, que quede muy claro, la autoridad no lo va a aceptar. ¿Y esto a qué tendríamos que llegar? A un juicio. Sí, claro. Obviamente hay que evaluar el costo-beneficio de si vale la pena. No me voy a ir a pelear con un juez y un juicio de 2-3 años por $10,000 pesos. Uh-huh. Pero si estamos hablando de que la empresa, el patrón, tiene cantidades importantes de descansos laborados, porque pues, un restaurante pues, uh-huh tiene que laborar todos los domingos, ciertos negocios. Sí, los hospitales. Entonces ahí, lo que a mí me ha tocado ver en la práctica, una empresa grandísima lo que hizo fue, los integró, pero fue a juicio. Y le dijo al patrón, el asesor, la verdad es que muy vivo, ¿no? Mira, lo más que puede pasar es que se pierda. Pues no pasa nada, pues ya están pagadas las cuotas. Aquí el patrón ganó. Y entonces, ¿de qué sirvió pagarlo? Pues como tienes una resolución de un juez, puedes pedir la devolución de los pagos en exceso. Y nosotros fue cuando entramos. Porque el juez dijo, pues sí, pero ahora demuéstrame cuánto es lo que pagaste en exceso. Y nosotros entramos ahí un trabajo muy arduo a cuantificar los pagos en exceso, excluyendo 4 conceptos que ya un juez había avalado, que no formaban parte del salario base de cotización. Entonces, sí, no es fácil, pero habrá que ver, como dicen, ¿no?, cada caso en particular y ver si vale la pena. Sí, si pago esporádicamente, pues no. Sí, para que puedas cuantificar, ¿no? Porque digo, las tesis ahí están, jurisprudencias hay muy pocas en materia de seguro social. Incluso el mismo artículo 27 lo hace constitucional. A través de una tesis de jurisprudencia administrativa y constitucional, tiene una validez el artículo 27 al simplemente enunciar esos conceptos, porque te dice claramente,
el patrón es el que sabe qué conceptos va a pagar. Fíjate, se la recarga al patrón la jurisprudencia, ¿eh? El patrón es el único que sabe qué conceptos va a pagar, porque yo no te puedo adivinar, autoridad ni juez, qué conceptos vas a pagar y cuáles. O sea, como que adivinar no vamos a, pero sí el patrón sabe qué conceptos va a pagar y el patrón debe saber cuáles integra y no integra, que eso es algo incorrecto, porque pues qué patrón va a saber si un concepto integra o no integra. Ya lo estás diciendo tú ahorita, ¿no? Así es, sí. Este tipo de indemnizaciones. Pero me llama la atención algo, ¿qué otros conceptos en ese, como ahorita lo que me está diciendo en ese juicio, se pelearon y se ganaron o no se ganaron? Se ganaron. Otro concepto que también es las vacaciones no disfrutadas laboradas. Ok. Es decir, es el mismo principio. Oye, yo no le estoy pagando un sueldo, le estoy pagando una indemnización okay, porque le estoy quitando su disfrute a su descanso. Pero bueno, decíamos hace ratito, y hoy por hoy eso es fundamental, que esté, ¿cuál es tu política? Porque es lo primero que revisa la autoridad. ¿Cuál es la política? Que no sea una generalidad para todos, tienen que ser excepciones, porque por ley federal del trabajo, que es de donde emana todo esto, en principio las vacaciones no se deben pagar, se deben disfrutar. Entonces aquí fue una excepción o son casos excepcionales. Sí. Entonces, y también cómo lo estás registrando en la contabilidad. Ahora en los FDI, si a todo le llamas sueldo, pues ya estás perdido, como decía hace rato. Tienes que ponerle indemnización por descanso o por vacaciones laboradas. Claro. Entonces son tesis interesantes que, insisto, hay que evaluar. No estamos recomendando que se haga. Yo por eso digo, nos ponemos sobre la mesa que existe esa opción. Y también el juez que te calificó, porque yo te voy a decir una cosa, yo sí te doy los elementos, poniéndome un poquito del lado del Seguro Social, y que no me lo tomen a mal nuestros amigos, ¿no? Porque no estoy para ponerme de lado, no, por supuesto. ni tampoco para darle ideas al Seguro Social. Pero mira, yo te voy a preguntar, ¿las horas extras qué son? Sí, conceptos indemnizatorios. No hay vuelta de hoja. Una hora extra, que cuando tú te excedes de las 9 horas de trabajo que te dice la ley del Seguro Social, tendrán que integrarse, ¿no? Así es. Pero tú sabes que todo lo que es el concepto, esa prolongación de tu jornada laboral, que es el tiempo extraordinario, viene siendo una indemnización. O sea, jurídicamente también. Totalmente de acuerdo. Y estás tocando un tema muy importante. Y digo, perdón, pero tenemos que echar un poquito lo básico. Horas extras es, como lo acabas de citar, es la prolongación de la jornada de trabajo. Es que me ha tocado ver empresas que le dicen al trabajo, ni modo, te toco venir mañana sábado o domingo, y se los pagan como horas extras. Sí, no, error. Eso no son horas extras. Las horas extras es, tú llegaste a laborar el lunes a las 9 de la mañana, dieron las 6 y te tuviste que quedar 7, 8 hasta las 10 de la noche. Oye, no, es que te fuiste a tu casa el viernes y regresaste el sábado. Eso es un descanso trabajado. Sí, la definición es prolongación continuada de la jornada de trabajo. Así es. Terminaste previa solicitud del patrón y Claro. autorización del trabajador, continúas laborando. O sea, dejaste que el reloj, el tiempo siga su marcha. O sea, pero ni siquiera paraste, ¿eh? Y además dice que se excluirán, lo que mencionamos ahorita del artículo 27, el tiempo extra permitido en la Ley Federal del Trabajo. Así y es. sí, sé que en materia laboral los abogados, híjole, aquí podríamos hacer un debate y difícilmente vamos a llegar a un consenso. Lo que la ley, según yo, lo que la ley pretende es regular o excluir, te permite excluir no más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Es decir, esos son los márgenes. si fuéramos muy estrictos, un trabajador labora un solo día 4 horas extras, las 3 primeras no integran, pero la 4ª hora ya deberías de integrarla. Oye, pero no llegó a las 9. ¿Y dónde dice que son 9? Lo que pasa es que en la práctica agarramos como son no más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a la semana, las empresas que es 3 por 3, 9, y las primeras 9 van dobles y no integro nada. Así es. Y no, debería de ser, el debe ser es 3 horas no, a partir de la 4ª, sí. O al revés, un trabajador labora 1 hora extra, de lunes a viernes, son 5 horas. No ha excedido a las 9, sí, pero espérame tantito, lunes no, martes no, miércoles no, pero jueves y viernes ya excediste de los 3 días, esas 2 horas deberían de integrarse. Aquí digo, el Seguro Social no lo ha peleado, pero como cada vez el dinero no alcanza para nada, va a llegar un momento en que lo va a pelear
y creo que va a meter a los patrones en un fuerte dolor de cabeza. Y alguien diría, no, pero pues eres más papista que el Papa. Hoy por hoy las herramientas tecnológicas creo que sí permiten controlar bien el tiempo extra. Y hay que estar preparados, porque de veras, ¿por qué creen que en los FDIs ya nos pide el tiempo extra? Algún día, ellos no lo dicen, pero están trabajando en un software que ellos van a calcular salario base de cotización, lo van a confrontar con el letrado del patrón y van a decir, a ver, según yo, su salario es de 550 y tú traes 500, me debes 50, o aclárame. Sí, entonces vamos para allá. Así es. Sí, digo, ya a través del complemento de la guía del llenado, del complemento del recibo de nóminas, que es al que te refieres, pues ahí sí te está pidiendo cada día más información, ¿no? Como información que le sirva para autodeterminar las cuotas, incluso obrero patronales, ¿eh? No, y hay cosas que no entendemos. Digo, yo puedo tener idea, pero no me hace clic. ¿Para qué le sirve el código postal en el CFDI? Que ahora hay que incluirlo, ¿no? Digo, no sé si para efectos de los créditos de Infonavit, porque es toda una locura, pero bueno, los puntos para hacerse acreedor. Pero tiene un fondo, debe tener algún fondo el porqué, y así por eso tanta información. Sirve para muchas cosas, para la parte exenta, ¿no? O sea, hay quien puede estar aquí en la Ciudad de México y aprovechar, digamos, una exención diferente, ¿no? O algo así. O más no la parte exenta, la parte remunerativa, ¿no? Sí, sí. Pero así como eso, son cosas que la autoridad, desgraciada o afortunadamente para los patrones, no es tan rápido, pero el tiempo nos va a alcanzar y algún día ellos van a decir, a ver, según yo, según tu compañía, están diferencias y acláramelas. Digamos, pudiéramos tener problemas serios ahí. Ok, José. Entonces, eso tenemos por una parte. Lo que es el artículo 27, que nos dice qué conceptos se integran, cuáles se excluyen. Pero, digo, el Seguro Social ha tomado en cuenta que los patrones, pues muchos han querido disfrazar las remuneraciones y lanza sus propios criterios, ¿no? Criterios que están en la página del Seguro Social, que son 5, ¿no? Y que te dice claramente que todos los conceptos que se paguen a los trabajadores tienen que integrar en efectivo, ¿no? Así te lo dice. Entonces, no sé tú cómo ves esos criterios que está imponiendo, vamos a llamarle así. Híjole, es que tocaste un tema muy complejo. Todos los temas que yo voy a tocar van a ser complejos, ¿no? Decía hace rato, y de verdad no es que sea imaginativo, es la realidad. Para el pago de cuotas, el patrón quiere que el salario sea lo más pequeñito posible. Y el trabajador quiere que sea lo más alto, pues porque le ayuda, si no pensemos en cosas negativas, ni para una incapacidad, ni una muerte, sino pues para su crédito de Infonavit. Y es que desgraciadamente se han, no sé qué palabra usar, mezclado muchos factores donde le pretendemos cambiar la naturaleza a los hechos. Sí, yo soy de los que digo que las contribuciones, calcularlas son muy fáciles y todos me dicen que estoy loco. Serían muy fáciles si verdaderamente le llamáramos a las cosas por su nombre. Exacto. De fondo, ¿qué te estoy pagando? Una remuneración, le llame como le llame, a cambio de tu trabajo, intégrala. ¿Qué tal si le ponemos otro nombre? Híjole, y ya empezamos a distorsionar las cosas con la intención de no integrarlo. Y ahí, por eso, como tú bien dices, no es que esté del lado del Seguro Social, ni le doy la razón, pero sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando hago las auditorías, pues obviamente dices, a ver, estas cosas, este concepto, ¿por qué se lo pagas? ¿Por qué se lo pagas? Y de repente dices, oye, es que estos 3 que me acabas de decir son sueldo. Sí, nada más que le llamaste pues, cualquier concepto que se nos pueda imaginar. De productividad o premio de productividad, cuando realmente es parte de su salario, ¿no? No, es que bueno, híjole. Sí. Hablábamos del premio de puntualidad, de asistencia, el fondo de ahorro, obviamente cumpliendo reglas. Pero por eso decía, entiendo al Seguro Social. Me ha tocado hacer auditorías donde dice, a ver, el trabajador va a ganar 130. Y más, bueno, y tiene el fondo de ahorro, los vales de despensa, el premio de asistencia. Y lo que hacen es, en lugar de sueldo, más vales, más fondo, bla, no es al revés. De ahí le van quitando, no, a ver, 130 le quito el fondo de ahorro, le quito lo de los vales, le quito el premio de asistencia. Es una piramidación inversa. La piramidación inversa. Y entonces tu sueldo es de 90. Oye, pero entonces, ¿cuál es el chiste? Tú te vas a llevar a tu casa sobre 130, pero vamos a pagar seguro social sobre 90. Así es. Entonces, por eso, de veras, no es que esté a favor del seguro social, pero sí también lo entiendo. Perdón, es que eso no se vale.
O no debería ser, pero bueno. Así es. Sí, ahí luego muchas veces lo que se les recomienda a los contadores, a las empresas, que primero estudien lo que es el concepto, ¿no? Si vas a dar tú un incentivo, llámale un premio por asistencia, ¿qué es un premio? ¿No? ¿Y qué va a ser la asistencia? Y de ahí vas estructurando esa prestación. Porque no nada más porque lo viste en una revista o en un caso práctico, le aumentes al salario, aunque fuera hacia arriba, ¿no? No nada más le aumentes dice la ley que es hasta el 10% sobre el salario base de cotización, hasta ese monto, y andan jugando con los números, ¿no? Pero cuando les digo qué es, o preguntamos, ¿qué es un premio? ¿Qué es un bono? Mira, ¿qué es un estímulo? ¿No? Es que estás tocando ahí, y déjenme poner este ejemplo, como dicen, casos de la vida real. En las audiencias que me ha tocado ver, que pagan por recibo sueldos 100 millones de pesos. ¿Y cuánto vale el premio de asistencia? Justito 10 millones de pesos. Lo primero que dices, oye, pues aquí no faltó nadie, pero bueno, vamos a suponer, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que así fue. ¿Y cuánto vale el premio de puntualidad? También 10 millones, o sea, justito el 10%. Sí. O sea, los trabajadores, nadie faltó y nadie llegó tarde. Perdón, pero pues ya el IMSS no nos las compra. Ese es un motivo para que el IMSS revise al patrón o inclusive el mismo dictamen. Sí, cuando menos juega con esos valores. Pero a ver, ¿no? tú hablabas hace rato de la esencia. Entonces, híjole, lo primero que llegas como auditor es saber, ok, perfecto. No estoy de acuerdo, pero vamos a revisar, porque el que afirma demuestra. Dame tu política. ¿Perdón? Sí, dame la política. ¿Cuáles son las reglas que tiene que cumplir el trabajador para ganar el premio de asistencia y para ganar el premio de puntualidad? Hay empresas que los dos lo manejan como uno solo y le aplican el 20%. Pues entradas están perdidos. Pero casados, bueno, vamos. Pues solitos están mal, pero bueno. No, pues no tengo política. ¿Y entonces cómo se lo das? Pues es que se los doy a todos. Pues ya acabamos. Ahora, aquí algo que es muy importante. ¿Por qué hablo de la política? Porque todos pensarían que para que se haga acreedor el trabajador al premio de asistencia tiene que elaborar, déjenme decirlo así, los 30 días del mes. Y no necesariamente. La política puede decir que yo le puedo permitir a mi trabajador una falta a la quincena, también la que tiene que tener sentido de negocios. Y aún así se hace acreedor al premio de asistencia. El premio de puntualidad, igual. Te doy una tolerancia de 10, máximo 15 meses, que tenga sentido de negocios. Y aún así, si tú tienes un retardo igual a la semana, o sea, podrías tener hasta 4 al mes, te sigues ganando el premio de puntualidad. Obviamente, insisto, la palabra tiene que tener sentido de negocios. No le puedo permitir 5 faltas en un mes si 3 son causa de rescisión de contrato. Al Seguro Social probablemente no le guste. Pero si tiene sentido de negocios y bien documentada, hay una política que dice que pues están construyendo la obra del metro, hicieron esto, etcétera, etcétera. Bueno, y entiendo la complejidad, pues se te va a permitir un retardo a la semana, a la quincena, y aún así vas a ganarlo. Sí, pero cuando ya te excedes, oye, tuviste 3 retardos, pues es el día que tuviste el tercer retardo, ya no te ganas ese premio. No lo debes premiar por algo que no cumplió. Que está... Te voy a pagar el de asistencia porque sí asististe, nada más que perdiste el de puntualidad. Pero cuando los dos son exactamente lo mismo, como decía en el ejemplo, 10% justito, no, entonces eso es una parte, insisto, que tiene que ser real, que sea de veras. Obviamente que esté así en las nóminas y que sí, si veo por qué este sí integra y este no integra, si los dos son premios de puntualidad, pues porque este ya no cumplió la regla, ¿no? Entonces, de verdad es un tema, híjole, perdón, apasionante, pero es que en la vida real, a pesar de que es una ley que no ha cambiado esto en muchos años, los patrones siguen intentando buscar el hilo negro y pues está muy difícil, el IMSS ya se la sabe. Claro, digo, por eso en los criterios, vamos a llamar así, vinculativos que maneja el Seguro Social, te dice incluso esas indemnizaciones por riesgos de trabajo también integra, ¿no? Obvio que desde el punto de vista legal y fiscal, o sea, que tú le busques así la esencia, no integrarían, cuando tienes bien estructurado, una indemnización por riesgos de trabajo.
Por supuesto. El mismo fondo de ahorro, mira, porque digo, no nos vamos así como que al análisis, porque vamos a tener que atender muchas preguntas que ya nos tienen por ahí, nuestros amigos. Y por decirlo así, por ahí una ocasión el criterio del Seguro Social dijo, todas las prestaciones, eso lo dicen los criterios, todas las remuneraciones que otorgues en efectivo o en especie, ¿sí?, a tus trabajadores por concepto de previsión social, integran. Sí, ese es un criterio que tiene el Seguro Social. Exactamente. Y yo lo debatí con autoridades de ellos mismos, que les dije, seguro sí, todo, porque todo está disfrazado, todo está bien. Te voy a hacer una pregunta nada más. ¿El fondo de ahorro de qué otra manera lo puedo dar? O sea, tengo un fondo de ahorro bien estructurado, ¿sí?, con el contrato depositado en un fideicomiso, se retira una vez al año, se generan intereses y se los entrego a los trabajadores. Este criterio me dice que tengo que integrarlo. ¿Es verdad eso o no? No, pues no. Le digo, ¿por qué? Porque lo dice el 27 de la Ley del Seguro Social. Ah, entonces ya me estás diciendo que uno no incluye, pero tú me dijiste todo lo contrario hace 2 minutos, que todo integraba de previsión social. Mira, ¿no? Hablando del fondo de ahorro, un tema que... Perdón, y va en contra de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza justamente de la ley, y eso sí es peleable, eso sí lo ganas. Mira, hablando del fondo de ahorro, muchas veces nos contamina la ley del impuesto sobre la renta, porque es, pues ahora sí que lo que más predomina. Pero en mi opinión, el fondo de ahorro, para efectos de salario base de cotización del Seguro Social, no tiene tope. Yo puedo dar un fondo de ahorro, pues ya sabemos, empresas extranjeras, y dicen el 20%. Y hay patrones que integran el excedente del 13%. Le digo, ¿y por qué? Dice, pues porque eso dice la ley del impuesto de la renta. Perfecto, pues hazlo para ISR. Sí, la despensa tampoco, no tiene tope. Pero en materia de seguro social, la ley en ningún lugar me dice que tiene un tope el fondo de ahorro. Claro. Entonces, si a una empresa, por política, y a todos cumple con ciertos requisitos, y a todos les da el 20% del fondo de ahorro, aún siendo el 20%, no integra nada para efectos de salario base. Así es. Qué bueno que lo dices. Ninguna prestación tiene por qué toparse, ni laboral ni fiscalmente. Porque lo mismo, oye, la despensa que tiene una persona, con todo respeto, de intendencia no es la misma que la del director, ¿no? ¿Y por qué limitan la despensa del director al 40% del valor de la UMA elevado al mes? Así es. O sea, se llevan ahí sus, no sé, 800 pesos o 1,200 pesos al mes. Dices, para un trabajador obrero o de mando medio, dice, bueno, pues es algo. O sea, a medida que vas ganando mucho más, eso te hace una bicoca, ¿no? Y aún así, pero porque lo limitan, ¿no? Bien, pues mira, vamos a dar paso a nuestras preguntas que nos hacen. Sí, cómo no, gracias. Entonces, Sofía Albarrán nos pregunta, ¿la previsión social puede considerarse deducible para efectos del ISR? Me da risa porque es lo que hace rato decíamos, nos contamina la ley del impuesto. Estamos hablando del salario base de cotización. Por supuesto le vamos a dar respuesta. Sí. Pero no nos tenemos que contaminar. Cuando doy las pláticas o las clases, digo, a ver, estamos estudiando ley del impuesto sobre la renta, bueno, nos encuadramos en la ley del impuesto sobre la renta. Ya, se acabó ese tema. Pasamos a salario base de cotización. Cambiémonos el chip y ahora vamos a ver el seguro social. Así es. Ya terminamos seguro social. Ahora vamos a ver el impuesto sobre nómina o el impuesto a la nómina. Olvidémonos, no mezclemos las leyes. Y ahorita estamos hablando de seguro social y está bien la pregunta, pero no las mezclemos porque eso es donde a veces nos lleva a cometer errores. Así es. Entonces, la previsión social para efectos de impuesto sobre la renta tiene un tratamiento especial muy complejo o un poco complejo. En principio, la previsión social es totalmente deducible para impuestos sobre la renta. Habría que ver, de acuerdo a nuestras políticas, qué entendemos por previsión social. Y ahí hay topes y hay requisitos, además. Porque además nos dice que la previsión social en principio es 100% deducible, pero hay que cumplir o vigilar que entre las remuneraciones más la previsión social no excede el equivalente a 7 veces la UMA. Si excede, sigue siendo previsión social, pero solo tendremos exenta para el trabajador hasta el equivalente a 1 vez la UMA. Entonces pongo este ejemplo muy rápido. Si la persona gana sueldo, comisiones, lo que sea, 5 veces
el equivalente a 5 veces la UMA y 2 de previsión social, 5 y 2, 7, no excedo, la previsión social está totalmente exenta. Pero un trabajador que gana 10, el equivalente a 10 veces la UMA, más 3 de previsión social, está bien, si es previsión social, pero solo estará exenta hasta el equivalente a una vez la UMA. Claro. Y el diferencial va a estar grabado. Así es. Que aunque la pregunta fue sobre deducibilidad. Okay. Y de entrada, pues sabemos que la deducibilidad no es al 100%. Sí, está al tope del 47,50. Ninguna previsión social es deducible al 100%. Exactamente. ¿No? Es deducible un 47%. 47, 53 dependiendo del ejercicio. Que la realidad es que en el 99% de empresas es deducible al 47%. Pero aún así lo hemos platicado aquí, el maestro Morita lo ha dicho en varias ocasiones, que a quien le mandamos un saludo, que vale la pena otorgarles remuneraciones de previsión social al trabajador, porque a final de cuentas es incentivarlo, ¿no? Y en tu costo laboral fiscal definitivamente te conviene darle prestaciones de previsión social, porque también te baja las cuotas patronales. O sea, la carga fiscal te la disminuye en automático. No, y es algo que el trabajador, tú le puedes pagar 10, 20, 30 mil pesos, un buen sueldo, y te dice, y tengo vales de despensa. Oye, pero te estoy pagando un supersueldo. Sí, pero yo quiero, es que a mi papá, a mi mamá, a mi compadre le pagan vales de despensa, y yo quiero vales de despensa, porque no causa impuesto. Independientemente de si sí o si no, pero sí eso es psicológico, y coincido que sí es importante conceder al trabajador pues prestaciones de previsión social. Así es. Bien, no sé si me ayudas con la de Pedro Benítez o quieres que la lea. No, como gustes tú me digas. Sí, entonces adelante. El contador Pedro Benítez dice, buenas tardes, muy bien, una pregunta, ¿qué opinan de la despensa y alimentación entregada en efectivo a los trabajadores? ¿Es un riesgo implementarlo? En una revisión, no sé si la materialidad no lo graben para IMSS. Decía hace rato, tenemos no contaminarnos, pero tenemos que verlo de manera integral. En el caso de la despensa, para efectos de salario base de cotización, un acuerdo del Consejo Técnico dice, la despensa no importa si se la das en efectivo, en especie o en vales. Mientras no rebase el equivalente al 40%, no integras nada. En caso que llegara a rebasar, hay que integrar el excedente. Entonces, la pregunta la parto en dos, hablando de puro vales de despensa. Entonces, ya la libré, como dicen los chavos, para IMSS. Pero hay que verlo de manera integral. Para impuestos sobre la renta, ahí sí me obligan a que lo entregue a través de un monedero. Entonces, si lo entrego en efectivo, en impuestos sobre la renta no es deducible. Claro, hay jurisprudencia para ello. Oye, pero para IMSS es otra cosa, y en IMSS no lo integro. Entonces, pues teníamos que verlo si se puede o no. Por eso, aunque yo sí dije, no hay que mezclar, no hay que contaminarnos, claro, pero tenemos que verlas, jugar o tratar de mediar con las dos leyes la manera posible, ¿no? Fíjate que en las jurisprudencias, hoy en día la argumentación, el razonamiento, todos son importantes. Entonces yo en lo particular, la misma jurisprudencia te dice cuál es el objeto principal de una despensa, ¿no? Es un satisfactor para el trabajador, y normalmente una despensa, o sea, cuando te dicen despensa, ¿qué piensas en tu mente? Cuando te dicen despensa. Algo para canasta básica. Canasta básica, correcto. Eso es lo que piensa uno. A cualquier persona dile despensa, y lo primero piensa en el súper, piensa en el café, en el pan, en todo eso. Eso es una despensa. Obvio que si de ahí tomamos esa argumentación, las despensas solamente se deben dar en bienes, no se pueden dar en efectivo, ¿sí? Sí, la ley lo exceptúa. A final de cuentas, sí es riesgoso, porque definitivamente cuando tú no tienes bien sustentado, oye, ¿quieres darlo en efectivo? A cambio que el trabajador te traiga el ticket. Oye, pero eso no lo dice la ley. No, pero es una argumentación para decir, mira, decidí por cuestiones prácticas darle al trabajador la despensa en efectivo, ¿no? Pero a final de cuentas, él me está justificando que sí tiene un destino ese efectivo. Pero obvio que si lo das como complemento de un salario, definitivamente la autoridad te va a decir, integra, y hazle como quieras, ¿no? Créeme que con ese elemento que te estoy diciendo, y qué mejor que
que le dijeras en la empresa, ¿no? de Pedro Benítez. Dalo en vales o dalo en monedero electrónico. O dalo ya. Mira, en algunas empresas sí tienen los proveedores de la canasta básica. Así ¿no? es, y se quitan de problemas. Quitan, oye, pues dile al proveedor cuántos trabajadores tienes y sin excepción a todos dales. Claro. Así es, sí, nada más, pero haz un consenso. ¿Qué es lo que les gustaría cubrir como una necesidad básica? Pues el papel de baño, ¿no? ¿Qué papel normalmente? O es más, tú dime qué es lo que necesitas. Tienes derecho a un monto de 500 pesos cada mes, ejemplo, de canasta básica. Y dime qué es lo que qué es lo que más ocupas tú en tu casa, ¿no? Como canasta básica, y se la pedimos al proveedor que te lo consiga y que te arme tu paquete de 500 pesos. Oye, qué bueno sería que a cada trabajador, a lo que le alcanzara los 500 o los 800, le dieras ese satisfactor y no imponerlo tú como patrón, porque no se trata de eso tampoco, ¿no? Así es. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, la alimentación. La ¿no? alimentación en efectivo. Ahí sí de plano, si eso es en efectivo, para Seguro Social el seguro acaba de decir que es una ayuda para la alimentación y 100% integrable. Sé que hay colegas que sustentan que aún quitándole el 20%, reteniéndole el 20% de la UMA no integra. Es una cuestión muy riesgosa, el seguro no lo va a aceptar y tendrán que irse a un juicio y bueno, pues ya son otros temas. Pero si es en efectivo, eso no es alimentación. El espíritu de la ley o de los legisladores fue que se le diera físicamente el alimento. Así es, el servicio. El servicio, exactamente. Si es en efectivo, 100% integrable a salario base de cotización. Así es, correcto. Entonces la recomendación es que si tienen las alternativas, ¿por qué jugar con lumbre de dárselo en efectivo? ¿No? Y alguien podría decir, es que no tengo el comedor. Pues sí, pero cuando verdaderamente se quiere, y yo por eso hace rato hablaba mucho de las políticas, la esencia, el fondo de la realidad, pues se hacen negocios con restaurantes, fonditas. Está el vale de restaurante también. Sí. El vale de restaurante. Pero dice, oye, mira, aquí enfrente hay 3 restaurantes, yo tengo convenio con los 3, tú vas, comes, firmas ahí un cuaderno, me da un vale, las personas vienen al fin de la quincena o semana, oye, fueron 10 trabajadores, págame 10 pesos, lo que sea. Entonces, sí hay opciones. Pero sí, por eso hablaba de las políticas, el control interno. Pero si a todos les damos efectivo, considero que es una ayuda para alimentación y debería integrarse. Es decir, es totalmente riesgoso y el Seguro Social difícilmente va a aceptar que eso no grave salario base de cotización. Fíjate que en una empresa que tenían bastantes trabajadores, se apegaban a la ley al 100%. Tenían su servicio de comedor disponible las 8 horas, porque había desayuno y había comida, y llevaban un orden, llevaban controles para que supieran qué trabajadores desayunaban a cierta hora, cuáles a otra hora y así, para que todos tuvieran el acceso al... claro, se rolaban, ellos mismos ya tenían un acuerdo, ¿no? Pero fíjate que aquí lo interesante para que cumplieras cabalmente con la ley, ellos en el área de recursos humanos tenían el talonario, así como la kermés, porque la ley dice, se entiende por eso, cuando tú pagues, no cuando te descuenten. Sí, exacto. Una cosa es que te descuenten por nómina y otra cosa es cuando tú pagues. Entonces ellos iban y compraban se les pedía por política que compraran los vales de comedor de acuerdo a lo que iban a consumir en la semana. Entonces, bueno, pues mis 5 desayunos y 3 comidas, porque los viernes ya no me quedo a comer, ¿no? Entonces pagaban de a 20 pesos o de a 15 pesos cada boleto, y ya tenían ahí su talonario ellos ya nada más llegaban y lo entregaban ahí en recepción del comedor. Lo entregaban, tenían acceso a toda la comida, tampoco era contada y cosas de esas, porque luego ya ves que como que piensa uno que te deben limitar. Pero cuando tú lo vives, lo ves, dices, qué bonito es que esa prestación les daba hasta cierto punto una estabilidad económica también a los trabajadores. Claro. Porque no están preocupados, pues, hoy voy a comer hamburguesas, mañana pizzas, mañana pasado sushi y el dinero no me va a alcanzar, ¿no? Así es. Aquí ya tenían un presupuesto de decir, bueno, pues voy a comer, me sale mucho más barato, más saludable, porque detrás de esto pues, había un laboratorio también. Entonces, todo eso es bien importante para que sepan que las prestaciones sí existen, que se pueden implementar, que están excluidas en la seguridad social o exentas en materia de impuesto de la renta. La idea es nada más hacerlo bien, ¿no? Y al final de cuentas, el trabajador siempre estará mucho más contento. Continuamos. Así es. Yes dice, hola licenciados, duda, en la empresa integran un bono al factor de integración. ¿Esto a qué se debe?
Si se paga el concepto canasta básica y despensa de ambos, la suma supera el 40%, es 40 canasta y 40% de despensa. Bueno, ahí hay algo que yo siempre he estado en contra, factor de integración. O sea, porque tiene que ver con el tema del salario base. ¿Existe Correcto. el factor de integración en la ley? ¿Existe el factor de integración en la ley como tal? No, Exacto. no, pero, híjole, es que de veras son contradictorios. Si nosotros recordáramos cómo eran las cédulas que había que proporcionarle al Seguro Social en los dictámenes del Seguro Social, te pedía el factor de integración. Increíble. Entonces, digo, sabemos cómo se hace eso, pues, por supuesto. Porque ahí como auditor y todo, como buen asesor, le pones el 1% y dices, oye, ¿por qué el 1%? Porque me dejaste en estado de indefensión, nunca supe que era un factor de integración. Y por ahí le ganas al Seguro Social. Así es. Sí, digo, en la práctica sí es, pero sí, en la ley efectivamente nunca dice cómo. Sin embargo, el seguro te obligaba a sacarlo en los dictámenes, ¿no? Pero bueno, habría que ver exactamente de qué se trata, porque lo que la ley Pues dice... de entrada el bono integra. O sea, el bono integra, sí, y llámale como le quieras llamar. Lo que está literalmente exceptuado del salario base es el equivalente al 40% de la despensa. Todo lo demás tendría que integrar. Así es. Y sobre todo el bono, o sea, que les quede claro a nuestros amigos, que llámale bono de actuación, bono de productividad, bono de lo que tú quieras. Ese bono tiene que ver con esa remuneración, ¿verdad?, complementaria al salario, y por lo tanto es integrable, ¿no? De ese no debe haber duda desde mi punto de vista. Sí, coincido plenamente. Sin embargo, a lo mejor luego viene porque hace muchos años había una jurisprudencia que hablaba que los bonos no integraban cuando no fueran recurrentes, que no fueran... Entonces, pero otra vez es un criterio que el seguro evidentemente no va a compartir, lo va a cuestionar, y habría que evaluar el costo-beneficio. Sí, lo mismo las horas extras. ¿Te acuerdas que decían que de acuerdo a un margen, y aunque fueran 5 en un día, y esa parte la excluían? Hoy en día, en apego a la ley nueva, porque además es una ley de 1997, que hay precedentes con la ley del 73, es otra cosa. Pero muchos de los criterios del Seguro Social te dice, esos acuerdos de consejo técnico ya no están vigentes. Hay una jurisprudencia que dice que sí, pero bueno, ese sería otro tema. Okay. Pero ahorita que hablabas del tiempo extra, es que, híjole, de veras, la realidad supera la imaginación. Ahorita me acordaba, una empresa, efectivamente a los trabajadores pagaba 3 horas extras el lunes, 3 horas extras el miércoles y 3 horas extras el viernes. Entonces estaba dentro del marco legal y nunca integraba nada. Así es. Entonces, oye, pero este cuate pues, es el hombre más chambeador del mundo, todas las semanas gana lo mismo. Pues, ¿cuál tiempo era extraer un sobresueldo disfrazado de tiempo extra? Pues eso el Seguro Social lo ve y por supuesto que nos lo va a ganar, pero con la mano en la cintura, porque no es la prolongación de la jornada del trabajo, pero es que ya sé que no causa ISR, no causa, o el 50% para ISR si gana más del mínimo, y para Seguro Social no integra nada. Es por eso que coincido con los criterios del IMSS. Y lo mismo un trabajador, mira, un trabajador ahí en una empresa, bueno, los trabajadores de una empresa todos los domingos trabajaban. Casualmente, ¿no? Y entonces les pagaban 8 días en lugar de 7. Y esos 8 lo manejaban como exento y lo manejaban, bueno, el 50% como exento para ISR y no integrable para efectos del Seguro Social. Por eso es que fue que el Seguro Social tomó la decisión, dijo, todo lo que sea en este concepto, que bien lo dijiste tú, o sea, si nos vamos por el lado de pelearlo como indemnización, bien estructurado, seguramente lo ganas, ¿no? Sí, pero híjole. Por pero eso luego es que en la práctica no se tiene bien estructurado como una indemnización, porque debe ser ocasional. O sea, como tú dijiste, un día de descanso laborado, próximamente viene el 21 de marzo, ¿no? Entonces por ahí dices, vamos, el que lo trabaje, que deben ser además cualquier trabajador, pero si todos lo laboran, dices al menos que sea un giro específico. Sí, dependiendo exactamente. ¿No? Tú mencionabas un hospital, etcétera, ¿no? Ok. Carlos Jiménez dice, licenciados, Dios los proteja siempre, pues ojalá y así sea. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo y a ver qué día lo vamos a invitar, me atrevo a decir de la producción. Lo vamos a invitar para que venga aquí a ¿el fondo de ahorro cómo se integra al salario del integrado? Por ejemplo, el trabajador aporta el 12% y el patrón el 10%. Bueno, es una pregunta muy se otorgan anticipos de PT. Bueno, el fondo de ahorro luego dice, se otorgan anticipos de PTU. Resulta partes. Que en mayo no hay utilidad. A ver, son dos preguntas en una. Habla de los anticipos. Vamos por partes. La regla del fondo de ahorro dice que no integra siempre y cuando patrón y trabajador efectúen aportaciones iguales y no pueda retirar el trabajador más de 2 veces al año. No confundir con préstamos, porque
el fondo de ahorro se constituye para hacer préstamos a los trabajadores. Que si yo tengo 100, puedo pedir 10, 20, 30, es un préstamo. Retirarlo es que sacara los 100. Entonces, la regla, o la primero para constar, que patrón y trabajador aporten igual. Si el patrón aporta más, el diferencial sí forma parte del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque el patrón está aportando más. Si es viceversa, el trabajador aporta más, no se integra nada, porque lo que está aportando el patrón es inferior. Inferior, claro. Entonces, que es el caso, ¿no? Exactamente. Dice, el trabajador aporta el 12 y el patrón el 10, no integra nada porque está aportando más el trabajador. Así es. Luego, la PTU, anticipos de PTU, híjole, todo un tema. Creo que ahora ya con el timbrado, hasta las empresas ya piensan quitar los anticipos de PTU porque es todo un problema. ¿Qué pasa con las empresas? Dicen, a ver, bueno, siempre he sido una empresa ganadora y para mejorar el flujo del trabajador les voy a dar anticipos de PTU. Ya sé que les voy a pagar 50,000 pesos. Entonces les voy a dar un anticipo de 30,000 en el mes que sea. Sí, nada más que en ese momento, pues prende tu veladorcita y pídele a Dios que efectivamente vayan a hacer los 30,000 o más de PTU. Ahora con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que hasta no lo topa, pero aquí el caso es muy común. Le di 30,000 pensando en que iba a llevarse 50,000. Si nada más que por determinadas circunstancias llega el fin de año, bueno, el ejercicio, se hace el cálculo y resulta pérdida fiscal. Pues es muy sencillito. ¿Qué fue lo que le entregaste? Lo que me digas. Bono, compensación, gratificación, pago único. Lo que me digas, menos PTU. Y entonces, ese anticipo de PTU tienes que integrarlo al salario base de cotización. Si nada más que, yo digo que un recálculo de salario base de cotización cuesta sangre, sudor y lágrimas. Porque te das cuenta en marzo, cuando presentas la declaración anual y el anticipo, hay empresas que otorgan 2 o 3 y le diste en abril, en agosto y en diciembre. Pues lo que le hayas dado, vamos a pensar 10,000 pesos para hacerle muy fácil. Los 10,000 que le diste en abril se lo integras como un bono al salario base de cotización. Un bono pues es una percepción variable. Luego te vas a octubre y los otros 10,000, otra percepción variable, y la integras al salario base de cotización. Te vas al de diciembre y lo integras. Entonces, híjole, mi recomendación, sé que me van a querer crucificar, pero es no otorguen anticipos de PTU. Es muy complicado. Mejor que se esperen y santa paz. Pero bueno, dando respuesta puntual, si no hubo utilidad fiscal y no hubo PTU, se convirtieron en un bono o como sea, y habrá que integrarlos no en marzo, que me di cuenta, o que lo validé, en el mes en que se dio el flujo. Y ahora se complica, porque tienes que retimbrar, tienes que cancelar esos FDIs de nómina y quitarle la palabra anticipo de PTU y ponerle, pues como le quieras llamar, gratificación, bono, compensación, etcétera. Y recordemos que tenemos un plazo para emitir los FDIs para efectos de impuestos sobre la renta. Es el mes de febrero. Son otros temas, pero por eso es que es muy complejo dar anticipos. Bueno, fíjate que yo lo he visto en empresas y yo mi opinión a lo mejor difiere un poquito, pero de eso se trata, ¿no? De que nuestros amigos se lleven ese valor agregado. ¿Se vale dar anticipos de PTU? Sí. Sí, se vale dar anticipos de PTU, pero sí, ojo, ese anticipo jurídicamente no es, o sea, ni siquiera le puedes llamar anticipo de PTU ni préstamo a cuenta de PTU, nada. O sea, en tus políticas contables, digo, porque si hay empresas que lo van a hacer y lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces ahí con seguridad, oye, ¿quieres dar anticipos a cuenta de algo que no se conoce todavía? Porque no se conoce. Oye, aunque ya tenga yo los anticipos, sí. Acuérdate que la ley del Seguro Social, en ese artículo 27, se integra de elementos previamente conocidos. Sí, y hablar de conocidos los tienes que tener en monto y en concepto. Entonces, en este caso, es como las horas extras. Sí se integran, sí, pero cada bimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque son previamente conocidas, pero conoces el concepto, pero no el monto. Entonces ahí la autoridad te dice, bueno, eso sí se va a integrar. Pero además es algo que se está devengando. O sea, que en concepto, o sea, en tiempo real, sí lo estás devengando conforme al bimestre, ¿no? En este caso, un anticipo de PTU se llama préstamo, para evitar eso que estás comentando de retimbrar, cancelar y todo eso. Tú manéjalo, o sea, ¿cuánto quieres dar de PTU?
No, pues es que más o menos le calculo 50. ¿Y cuánto le vas a dar? Pues sí, los 50. ¿Y cómo se lo quieres dar? Pues le quiero dar 4,000 pesos mensuales. Va, tímbralo. Saca el dinero a través del CFDI, regístralo contablemente a deudores diversos, ¿sí? Llama ahí sí la cuenta, si quieres ponerle ahí deudores diversos, anticipo de PTU contablemente. Contablemente. Y ahí te llevas esos préstamos, cargo a deudores, con abono a bancos, cargo a deudores, con abono a bancos. Primer escenario, llega mayo y efectivamente salieron 60,000 pesos de utilidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí vas a timbrar el recibo por los 60,000 pesos. Vas a cancelar. Cargas así a resultados del ejercicio, contablemente haces tu asiento por los 60,000 pesos, con abono a deudores diversos, 50,000 que ya habías dado, y con abono a bancos, 10,000. Timbras tu CFDI, así es el deber ser, pero tenemos que interpretar la norma contable, la norma fiscal, o sea, oye, y entonces, porque me van a preguntar, ¿y entonces cuándo aplico la exención? Pues en mayo, pues es donde estás pagando, o sea, es donde estás realmente, se está dando el hecho real, ¿no? Oye, en cada pago que le hice de los 4,000 pesos, ¿debo yo retener no me va a decir que, oye, es que 4,000 por 12 son 48,000 y tú dijiste 50 porque luego me cuestiona así. No, vamos, al último sí. le da los últimos 2,000 pesos, ¿sí? Pero el pago a final de cuentas, el pago que le estás dando es un pago válido, o sea, te estoy dando una cantidad cuenta de un concepto que no sé si se vaya a generar por la cuestión de el cierre fiscal, ¿no? Mira, te iba a comentar que a veces es por los sindicatos, pero me ha tocado empresas que donde no hay ni una persona sindicalizada, es que dicen, no, es que al trabajador no le puedo decir que es un préstamo, no me lo van a aceptar. Ya son otras cosas, pero coincido plenamente contigo. No, digo, en una política contable, o sea, si no me lo van a aceptar, simplemente no lo otorgo. Oye, el sindicato me va a decir, oye, pero es que aquí me lo has dado. Sí, no se puede manejar, sí, ¿no? Ni bajo otro concepto. Así es. Ni bajo otro concepto para hacerlo deducible o no deducible. O sea, como tú lo dijiste, las cosas por su nombre. Así es. Y esto se llama préstamo. Lo mismo sucede cuando les das un anticipo a cuenta de vacaciones. Mentira, no es anticipo a cuenta de vacaciones. Y nada de que tómate, ahorita, oiga, apenas llevo 6 meses, quiero pedirle 2 días a cuenta de vacaciones. Y me lo paga y me lo timbra y así lo hacen. Sí. Se lo pagan como vacaciones. Y se lo calculan el impuesto y todo como vacaciones. Digo, no, ese es un deudor diverso, porque el derecho lo tiene cumplido el año, ¿no? Así es. Entonces tienes que respetar la norma, entonces no te la puedes brincar. Entonces en este caso, para Carlos Jiménez es que sí tome en cuenta que se pueden dar los anticipos, sí, manéjalos como deudores diversos. ¿Cuándo lo debes timbrar? Ya lo dijimos, en mayo, y ahí simplemente no va a pasar nada porque no, ahora, que te dio pérdida, oye, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver ya la terminación de este supuesto, ¿no? Sí, claro. Ok, ya me dio pérdida fiscal. Política. ¿Sí? Si en la política dice que si derivado del resultado fiscal hubiera una pérdida fiscal, no se tienen más que 2. Empezárselo a descontar al trabajador en términos del artículo 516 y 17 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? O simplemente decir, lo manejamos como como algún concepto de gratificación, en compensación, pero todo eso lo documentas, ¿no? Claro. Meterle una razón de negocio, o sea, oye, ¿hay razón de negocio? Sí, porque esos 4,000 de préstamo, sabiendo que eran a cuenta y se manejó así, a cuenta de una, que es el reparto de utilidades, es un derecho, que a final de cuentas es participar de las utilidades y eso incentiva a los trabajadores. Entonces, como razón de negocio sí lo puedes encuadrar. Sí, ¿no? claro. Entonces, materialidad pues hubo porque se estuvo pagándole al trabajador y se timbró. Dices, oye, entonces en lugar de un recibo de PTU en mayo, porque no hubo PTU, hubo una pérdida fiscal, ¿sí lo puedo timbrar? Sí, como una gratificación según contrato y según política contable Así tal. Es, exactamente. Y la verdad que es una chulada porque lo haces bien, sin necesidad de estar manejando, disfrazando las cosas, ¿no? Exactamente. Me decían, oye, te debo PTU, pero te lo pago con vales de despensa. Híjole, ese es todo. Entonces, estás haciendo espérame. No, porque además me van a querer aplicar el 40% de la UMA a esa PTU. Así es. Pagada en vales. Y te mueve todo, pues espérame, llámale. Lo que tú estás pagando una PTU, dale como tratamiento. Que sí, no se vale pagar con fichas vales, así te lo dice el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.
¿no? Entonces, de entrada no lo deberías pagar, pero vamos a pensar que haya un convenio, entonces manéjalo en el concepto de PTU, calcúlalo PTU? todo y tímbralo como PTU? PTU, que en la exención, que la exención aplícala como PTU, que el medio de pago ya por un acuerdo, oye, échame la mano, no tengo el efectivo, pero tengo estos vales, ¿te los puedo dar? Ahora sí que dicen bajito del agua, pues dale los vales en lugar del efectivo, pero todo lo hiciste jurídicamente bien. Sí. No lo confundas desde el recibo y desde el contrato y todo lo que tengas que hacer, ¿no? Así es. Luego mismo Carlos Jiménez preguntaba que qué era salario fijo, salario mixto y salario variable para efecto del Seguro Social. En el SUAP sí vienen las tres opciones. Es que salario fijo, bueno, déjenme hacer esta pequeña introducción. El salario base de cotización se conforma de dos grandes apartados. El primer bloque, la parte fija, que en principio es todo lo previamente conocido y que le tengo que pagar al trabajador, pase lo que pase, por su día de trabajo. Laboró o estuvo en el trabajo, aunque no haya hecho nada, ese día se ganó la parte de su sueldo, su partecita de vacaciones que mencionabas, de prima vacacional y el aguinaldo. Esos tres conceptos, por naturaleza, digamos, son los fijos. Si el trabajador solo recibe sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ese es su salario base de cotización fijo. No, fíjate que también tiene derecho a comisiones y a tiempo extra. Estos dos conceptos, las comisiones y el tiempo extra, ¿a qué está sujeto? A que el trabajador pues venda o cobre y a que prolongue la jornada de trabajo, cosa que es incierta, no sé si va a pasar. Entonces se llaman percepciones variables. Si el trabajador tiene, todos tienen la parte fija, eso es un hecho. La parte variable, entonces ya se me convirtió en un salario mixto. ¿Por qué? Porque es la combinación de una parte fija y una parte variable. El salario variable, la verdad es que muy pocas veces existe. ¿Por qué? Porque un salario variable es cuando el trabajador no tiene garantizado absolutamente nada. Entonces si no cobro no me vas a pagar. No. Si no vendo, los famosos... Es un trabajo a destajo. Los que están en, digamos, a comisiones en centros comerciales. Es que este mes no vendí nada. Pues en estricto sentido no le debería de pagar el patrón nada. Por eso es, insisto, que no tiene nada garantizado. Muchas veces se malinterpreta y dicen, pues pobre trabajador, ¿quién va a aceptar ese trabajo? Cuando menos te garantizo el mínimo, más tus comisiones. Y el patrón le sigue llamando salario variable. Ese no es un variable, ya se convirtió en mixto, porque tiene una parte fija, la que tiene garantizada, que es el salario mínimo. Y por eso decía que muy difícilmente va a haber un trabajador que esté 100% variable. Entonces, resumiendo, esos son los tres. Fijo, cuando nada más percibe sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Mixto, cuando también tiene, por ejemplo, el tiempo extra, los bonos, las comisiones, lo que sea. Cuando tiene los dos, pues es un mixto. Y variable, solo que tuviera puras variables. Nada, absolutamente nada fijo. Sí, en el caso de los primeros son los previamente conocidos, ¿no? Pase lo que pase, hay que pagar. Y los otros son aquellos que son inciertos, que no sabes si se van a generar o no, ¿verdad? Sí, Entonces, eso es bien interesante. Es. También hay un límite inferior, nadie puede cotizar cuánto, y cuánto es el superior y cuánto es el inferior. Ahí, bueno, para los que pues ya porque tenemos... hay gerentes que ganan 100,000 pesos mensuales, ¿a poco van a cotizar sobre 100,000? Nada más hablando primero de la parte inferior. Sí. Hace muchos años, a un trabajador, cuando era real, verdaderamente decían, oye, vamos a pensar que ganar el mínimo. Sí, pero tú nada más laboras 4 horas, entonces te voy a pagar el 50% del mínimo. Y se acordarán que las altas al salario base de cotización en el papelito. Y el IMSS lo cuestionaba, pues con una leyenda que dijera jornada reducida, el IMSS la aceptaba. O semana reducida. O semana reducida. Pero ahora ya olvidémonos un momento de la ley del Seguro Social. Por ley federal del trabajo, nadie puede ganar menos de un salario mínimo. Así labore 1 hora al día, no puede ganar menos de un salario mínimo. Y consecuentemente, para efectos de Seguro Social, nadie puede cotizar con menos de un salario mínimo. Y aquí a lo mejor genera un poquito de controversia. Pero para efectos de la inscripción, nadie puede ser inscrito o afiliado al IMSS con menos de un salario mínimo, más el equivalente a lo que le llamábamos el factor de integración.
Pero para el tope máximo es el equivalente a 25 UMAS. Y alguien diría, oye, pero me estás mezclando el salario mínimo con la UMA. Sí, lo que pasa es que la UMA dice la ley que es para efectos del cálculo de contribuciones y el salario mínimo es para el pago de la relación laboral. Entonces eso no es ninguna contribución. Que de ahí emanen las contribuciones es otra cosa. Pero para efectos de afiliación nadie puede ser afiliado con menos del salario mínimo. Así es. Y como tope máximo, sí nos dice la ley claramente, insisto que si leemos la ley ahorita, la última versión dice el equivalente a 25 veces el salario mínimo. General del Distrito Federal. General del Distrito Federal, pobre de los que trabajan en frontera, ¿no? Pero bueno. Pero recordemos que en 2016 hubo una reforma a la Constitución y dice esa reforma, en otras palabras, que en todas las leyes federales, estatales, municipales, en donde diga las palabras salario mínimo para efectos del cálculo de contribuciones, tenemos que leer unidad de medida y actualización. Entonces, el tope máximo, como bien decías, una persona que gana 100,000 pesos, híjole, pues pobre cuate, pobre persona, si un día tiene un accidente, porque va a ir al Seguro Social y va a decir, oye, pues dame mi subsidio por incapacidad, yo gano 3,333 pesos diarios, y si fue riesgo de trabajo, pues sería eso, si fuera accidente de enfermedad general, pues el 60%. Pero bueno, no, pues ¿qué crees? Estás inscrito con 2,200, número redondo. Sí. ¿No? Oye, no, pero yo gano 3,336, sí, pero cuando te cobré... Y aparte el 60%. Sí, pero cuando te cobré, yo te cobré con el tope de 25 UMAS. Entonces ahora que te voy a pagar, pues sí, también te voy a pagar con el tope de 25 UMAS. Así, ese es el debe ser. Hay empresas, y hablando de previsión social, de las cosas que pueden integrar o no, empresas que te pagan el equivalente al 40% del... Bueno, para empezar los 3 primeros días, que en principio nadie te debe de pagar, si es enfermedad general. O si ya a partir del 4º día hay empresas que te pagan el 40% Restante. para completar, ¿no? Faltante, sí. Entonces, pero bueno, ese es el tope, con lo mínimo que se puede afiliar a un trabajador y el máximo con el que se puede o se debe de cotizar. Y ahí ya nada más es meternos a un tema muy rápido. Es 25 veces el tope por trabajador. Es decir, si el director general de una empresa, de un grupo, lo tienen afiliado las 3 empresas. O sea, recibe salarios de 3 empresas. Efectivamente, tiene 3 patrones y vamos a empezar para hacerlo muy fácil, 90,000. Aquí en esta empresa le pago 30,000, en esta 30,000, en esta otra 30,000. Si el patrón lo sabe y lo afilia con su salario íntegro de la empresa A, B y C, pues está pagando más de 25. Pero si tuviera una incapacidad, el IMSS le va a buscar y va a decir, pues qué pena que así lo pagaste. Porque la ley permite que se le pida autorización al IMSS y se le diga, mira, entre los 3 patrones rebasa el equivalente a 25 UMAS. Autorízame a que le pague la parte proporcional en el patrón 1 o el patrón A, patrón B y patrón C. Porque de verdad, de otra manera, se estaría tirando el dinero al bote de la basura. No le van a pagar, o inclusive para la pensión alguien diría, wow, pues yo voy a tener una pensión de... Hay que verlo, eso es cuestión de sopesarlo, porque mira, vamos a pensar que tienes 100,000 pesos mensuales en 3 empresas, 100, 100 y 100, ¿no? Como bien dices tú, el estarlo afiliando con 25 UMAS en cada empresa, pues podemos decir que se está tirando el dinero a la basura, pero si es una estrategia para él mismo como director, vamos, ni siquiera como una estrategia, ¿qué crees? Que en sus afores está creciendo el estado de cuenta en cada una, o sea, un solo estado de cuenta, está creciendo todas esas aportaciones y quizá en 10 años ya tiene los 4 millones de pesos en la afore, que en el momento que te pensiones, si es ley 73, te llevas todo. O sea, te llevas casi, bueno, la mayoría de esos recursos te los vas a llevar, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero para efectos de lo que te va a pagar el Seguro Social, sí te va a aplicar el tope, ¿eh? Claro, niveles de esos, mira, a veces tienen su seguro de gastos médicos mayores que el Seguro Social dice, nada más voy a hacer el trámite ahí, la atención me la voy a dar por acá, ¿no? Efectivamente, hay convenio de reversión de cuotas, si quieres que ese 60% que se le paga a la empresa, a mí la empresa me va a pagar al 100%, lo hacemos deducible sin ningún problema. O sea, hay estrategia para ello,
¿no? Y bien decimos, el salario base de cotización pues tiene diferentes bases hasta cierto punto, porque ya tocaste un tema. La jornada reducida, que es laborar menos del tiempo de las 8 horas o de las 7 o 7 horas y media, en cualquier empresa se puede contratar a trabajadores de jornada reducida. Ejemplo, quieres un despacho de contadores y quieres reclutar, seleccionar y que te ayuden auxiliares contables, pero la mayoría son estudiantes. ¿Qué haces? Celebras un contrato de jornada reducida, ¿no? Oigan, vengan a trabajar 6 horas diarios, les voy a pagar, y efectivamente ahí hay una determinación de un salario base, hay un procedimiento para calcular el salario base de cotización, que a final de cuentas lleva esa parte, lo digo por esto, lleva esa parte del aguinaldo, de la prima vacacional, todas las remuneraciones de la semana, de sus salarios que recibieron, esas mitades de jornada de trabajo, más el aguinaldo proporcional, el séptimo día y todo eso, lo divides entre 7 y te da un salario base de cotización. Es muy diferente a calcular, por eso yo decía que los factores de integración no existen, ni deben existir nunca, 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 porque aquí es un procedimiento, número 1, diferente, ¿sí? Situación número 2, semana reducida. Ejemplo, fíjate que ahí hay una incongruencia y que a final de cuentas la puedes aprovechar bastante bien. Ejemplo, semana reducida. Es laborar menos días de los que marca la ley, ¿no? 6 días, ¿no? Si es semana inglesa, 5 días. Entonces vamos a pensar que tú trabajas 3 horas diarias, 3 días a la semana. Sí, los fines de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Así es. 3 días a la semana. 200 pesos diarios, ¿estás por arriba del salario mínimo? Sí, ¿no? ¿Cuánto suma? 600. ¿Qué te dice el procedimiento, el reglamento? 600 divídelo entre 7. Claro. Y ese es tu salario base de cotización. ¿Sí? Y tu salario base de cotización, entonces, al dividir 600 entre 7, entonces, ¿qué sucede? Que a final de cuentas esos 600 entre 7 te va a dar menos del salario mínimo. Tú lo dijiste, hay que afiliarlo con el salario mínimo, ¿no? Así es. Por lo tanto, pero ¿cuál es la ventaja ahí? Que ahí no te permiten incrementar el séptimo día, ni el aguinaldo, ni nada de eso. Entonces es una chulada hablar de semana reducida, ¿no? Sí, ahí sí, nada más que, híjole, hay que evaluarlo, porque lo afilias con el salario mínimo, pero lo dejas todo el tiempo. Entonces ahí lo que hay que evaluar, aquí los que hacen las nóminas van a querer matar, pero valdría la pena a lo mejor afiliarlo con los 200 pesos diarios, pero nada más viernes, sábado y domingo. Entonces aquí es donde genera una carga administrativa espantosa. Hay que darlo de alta el jueves con fecha del viernes, para que no tengamos ninguna contingencia. Y el lunes hay que darlo de baja con fecha del domingo. Entonces, estar haciendo altas y bajas todos los fines de semana, sí, pero el ahorro económico para el patrón, wow, es un platal lo que se va a ahorrar el trabajador. ¿Por qué? Porque nada más cotizas 3 días con 200, pero no los 7 días con el salario mínimo. Entonces, es cuestión de hacer números. Pero se expone mucho la empresa, porque en caso de un accidente, una enfermedad en ese inter, imagínate que el trabajador va, como bien dices tú, lo afiliaste 3 días y se accidenta en el inter, dices, a lo mejor si ya lleva ciertos requisitos, le pueden dar la atención médica, pero si no lo dejas o una invalidez, lo dejas en un estado de indefensión al pobre trabajador, ¿no? Cuando realmente su contrato de trabajo, no puedes hacer un contrato de trabajo por tiempo determinado de 3 días. O sea, porque la naturaleza así no lo exige. O sea, tú dijiste, yo tengo un restaurante y quiero que vengas todos los fines de semana, sábado y domingo, 2 días a la semana. Obvio que su contrato es por tiempo indeterminado. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras esté el puesto de mesero o esté el puesto de cocinero, la naturaleza del trabajo dice es por permanente, ¿no? Entonces, si caemos en esa situación de hacerlo, vamos por pedacitos, pudiera incurrir en una responsiva para el patrón, ¿no? Sí, sí. Aparte de la carga administrativa, sí es... Tiene muchas aristas, pero híjole, es que sí, ahora sí que hay que ver cada caso en particular. Sí, puede darse el caso en que en algunos sí se dé, así como bien dices tú, que se les contrate por ciertos días, pero sí, pues hay que, a final de cuentas, tomar la base laboral, ¿no? Yo pienso que... No, es que... Siempre partir de la base laboral para poder hacer las cosas bien en materia de seguridad social. La ley del Seguro Social emana de la Ley Federal del Trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque la obligación del patrón es darle seguridad, atención médica al trabajador.
Sí, nada más que eso lo haces a través del seguro social. Claro. Es como en el seguro de autos. Si tú le golpeas a otro, tú tienes que pagarle. Sí, nada más que para eso contrataste el seguro y le llamas, oye amigo, pues ahí te hablan, ¿no? Pero sí, todo emana de la Ley Federal del Trabajo. Sí, porque el mismo artículo 5A de la Ley del Seguro Social te hace referencia en las definiciones, aparte que trae las definiciones, qué es salario, qué es trabajador, qué es patrón, todo eso. Aparte te hace referencia, pues el mismo artículo 12 de la Ley del Seguro Social te hace referencia al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 20 y 21. Exactamente, de la relación laboral. Sí, ¿no? sí, exactamente. Bien, José, pues mira, siempre tenemos aquí esta situación del tiempo. No pasa nada porque aquí, digamos, la gran ventaja que tenemos es de estar cada 8 días aquí con nuestros amigos platicándoles de estos temas, ¿no? La próxima semana estamos pensando hablar de violencia laboral como género y como especie hablar de lo que es el acoso y hostigamiento sexual y todo ese rollo, ¿no? Entonces son temas sensibles, pero que en las empresas se llega a dar. Entonces para eso vamos a contar con un especialista, ¿no? Que pues, ha tenido muchos casos defendiendo al patrón, defendiendo al trabajador y bueno, pues es su expertise y hay que escucharlo, ¿no? Y más adelante vamos a hablar también, como decíamos fuera del aire, ¿no? Hablar del tema de las pensiones alimenticias, que suena bien, pero ¿qué pasa cuando tienen diferentes esposas? Tú has tenido experiencia de cómo tienes que descontar según las órdenes del juez. Hay que descontar que el trabajador se queda con poquito salario, ¿no? Entonces son temas muy interesantes que en el mundo laboral, que en las empresas se dan, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación para nuestros amigos para que calculen un salario base de cotización bien? ¿Cuál sería? Híjole, se va a ver mal, pero bueno, desgraciadamente en principio nos debemos de quedar con lo que dice el encabezado del artículo 27, que en principio todo integra. Así es. Y revisar muy puntualmente esas 9 fracciones para ver qué es lo que podemos excluir, pero cumpliendo con políticas y que sean de veras, que si estoy hablando de PTU, que sea PTU, porque hace rato decíamos, hay empresas que generan pérdidas, y dice, pues regístralo, tímbalo como PTU, regístralo como PTU, pues huele a PTU y aplícale que no integra. No, eso no es PTU. El tiempo extra, etcétera, cada uno de los conceptos que sean reales. Y ante la duda, bueno, pues estamos a sus órdenes para ver casos muy específicos de que se integra o no integra, porque lo de menos es no lo integres. Sí, pero hoy por hoy el Seguro Social tiene, igual que otras autoridades, tienen intercambios de información y de veras todo sale del comprobante fiscal digital de nóminas. Entonces, ¿cómo es posible que para ISR graba y para IMSS no, etcétera, etcétera? Entonces, a través de esos, la autoridad dice que son auditorías, yo no digo que son auditorías, son cruces de información. Y si derivado de ese cruce de información salen diferencias, seguramente van a tener un acto de molestia por parte del Seguro Social. Bien, perfecto, pues muchísimas gracias. Y yo nada más 2 recomendaciones importantísimas para todos nuestros amigos, que no se les olvide que cada que cumpla aniversario un trabajador hay que modificar las prestaciones y por lo tanto incrementa el salario base de cotización. Así es. ¿no? Y se tienen 5 días hábiles para presentar ese, pero previamente deben tener sus cédulas bien determinadas cada que cumpla aniversario, cada que se modifique el salario mínimo, ¿no? O en su caso cuando haya remuneraciones variables dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada bimestre, ¿no? Y nada más complementando, también recordemos el valor de la UMA, porque a lo mejor el trabajador en febrero no cumplió un aniversario, nada, pero le damos vales de despensa. Como lo que nos permite la ley no integrar es el 40% de la UMA, en febrero me debería disminuir el salario base de cotización, porque incrementó el valor de la UMA, entonces tengo derecho a excluir más y me baja el salario base de cotización. Sí, son indicadores muy importantes, el salario mínimo, la UMA, ¿no? Para efectos del Seguro Social. Y bueno, además estar pendiente, moverle al sistema. Nos ha tocado que llegamos y, oye, este señor es la directora general, la conozco perfectamente, está topada y sigue cotizando con el salario del año pasado. Sí, pues es que no lo aumentamos, está topada, sí, pero cambió la UMA. Sí, claro. Entonces, a algunos les puede bajar y a otros les va a subir. Así es. Y el tip millonario para el cierre ya del programa es todos aquellos amigos que les estuvieron dando un salario inferior y todo, tienen una opción, la última. Su última carta es la modalidad 40, porque en la modalidad 40 te dicen, podrás continuar, es un derecho, fíjate, es un derecho, no es una opción, muy diferente, es un derecho. Podrás continuar cotizando en la Seguridad Social para efecto de obtener una mejor pensión. ¿Cómo? Con el último salario que tenías registrado o uno superior. Entonces ahí el salario base de cotización, fíjate cómo puede ser diferente a lo que venían manejando, ¿no? Bien, amigos, pues muchísimas gracias. Gracias, José. Esperemos seguir contando con tus conocimientos. Y bueno, amigos, como siempre, un abrazo, un saludo. Seguimos en pandemia. Cuídense mucho.
Gracias.